cuento de Rapunzel. Había una vez un hombre y una mujer que vivían solos y desconsolados por no tener hijos, hasta que por fin la mujer concibió la esperanza de que Dios se disponía a satisfacer su anhelo. La casa en que vivían tenía en la pared trasera una ventanita que daba a un magnífico jardín, en el que crecían espléndidas flores y plantas, pero estaba rodeado de un alto muro y nadie osaba entrar en él, ya que pertenecía a una bruja muy poderosa y temida en todo el mundo. Un día asomóse la mujer a aquella ventana a contemplar el jardín y vio un bancal plantado de hermosísimos verdezuelas, tan frescas y verdes que despertaron en ella un violento antojo de comerlas. El antojo fue en aumento cada día que pasaba, y como la mujer lo creía irrealizable, iba perdiendo el color y desmirimándose a ojos vistas. Viéndola tan desmejorada, le preguntó asustado a su marido: «¿Qué te ocurre, mujer?» «¡Ay!», exclamó ella, «me moriré si no puedo comer las verdezuelas del jardín que hay detrás de nuestra casa». El hombre, que quería mucho a su esposa, pensó: «Antes que dejarla morir, conseguiré las verdezuelas cueste lo que cueste». Y al anochecer saltó al muro del jardín de la bruja, arrancó precipitadamente un puñado de verdezuelas y se las llevó a su mujer. Esta se preparó enseguida una ensalada y se las comió muy a gusto, y tanto le gustaron que el día siguiente su afán era 3 veces más intenso. Si quería gozar de paz, el marido debía saltar nuevamente al jardín, y así lo hizo al anochecer, pero apenas había puesto los pies en el suelo, tuvo un terrible sobresalto, pues vio surgir ante sí a la bruja. «¿Cómo te atreves?», díjole ésta con mirada iracunda, «a entrar cual un ladrón en mi jardín y robarme las verdezuelas? Lo pagarás muy caro». «Ay», respondió el hombre, «tened compasión de mí. Si lo he hecho ha sido por una gran necesidad. Mi esposa vio desde la ventana vuestras verdezuelas y sintió un antojo tan grande de comerlas que si no las tuviera se moriría». La hechicera se dejó ablandar y le dijo: «Si es como dices, te dejaré coger unas cuantas verdezuelas, con una sola condición: tienes que darme el hijo que os nazca». «Estará bien, y lo cuidaré como una madre». Tan apurado estaba el hombre que se avino a todo, y cuando nació el hijo, que era una niña, presentóse la bruja y después de ponerle el nombre de Rapunzel, se la llevó. Rapunzel era la niña más hermosa que viera el sol. Cuando cumplió los 12 años, la hechicera la encerró en una torre que se alzaba en medio de un bosque y no tenía puertas ni escaleras. Únicamente en lo alto había una diminuta ventana. Cuando la bruja quería entrar, colocaba el pie y gritaba: «Rapunzel, Rapunzel, suéltame tu cabellera». Rapunzel tenía un cabello magnífico y larguísimo, fino como hebras de oro. Cuando oía la voz de la hechicera, se soltaba las trenzas, las envolvía en torno a un gancho de la ventana y las dejaba colgantes. Y como tenía 20 varas de longitud, la bruja trepaba por ellas. Al cabo de algunos años, sucedió que el hijo del rey, encontrándose en el bosque, acertó a pasar junto a la torre y oyó un canto tan melodioso que hubo que detenerse a escucharlo.
Era Rapunzel, que entretenía su soledad lanzando al aire su dulcísima voz. Al principio quiso subir hasta ella y buscó la puerta de la torre, pero no encontrado ninguna, se volvió a palacio. No obstante, aquel canto lo había robado a tal modo que todos los días iba al bosque a escucharlo. Hallándose una vez oculto detrás de un árbol, vio que se acercaba la hechicera y la oyó que gritaba dirigiéndose a lo alto: «Rapunzel, Rapunzel, suéltame tu cabellera». Rapunzel soltó sus trenzas y la bruja se encaramó a lo alto de la torre. «Si esta es la escalera para subir hasta allí», se dijo el príncipe, «también yo probaré fortuna». Y al día siguiente, cuando ya comenzaba a oscurecer, encaminóse al pie de la torre y dijo: «Rapunzel, Rapunzel, suéltame tu cabellera». Enseguida descendió la trenza y el príncipe subió. En el primer momento, Rapunzel se asustó al ver a un hombre, pues jamás sus ojos habían visto ninguno. Pero el príncipe le dirigió la palabra con gran afabilidad y le explicó que su canto había impresionado de tal manera su corazón que ya no había gozado de un momento de paz hasta hallar la manera de subir a verlo. Al escucharlo, perdió Rapunzel el miedo, y cuando él le preguntó si lo quería por esposo, viendo a la muchacha que era joven y apuesto, pensó: «Me querrá más que a la vieja», y le respondió poniendo la mano en la suya: «Sí, mucho deseo irme contigo, pero no sé cómo bajar de aquí. Cada vez que vengas, tráete una madeja de seda, con ella trenzaré una escalera, y cuando esté terminada, bajaré y tú me llevarás en tu caballo». Convinieron en que hasta entonces el príncipe acudiría todas las noches, ya que de día iba la vieja. La hechicera nada sospechaba, hasta que un día Rapunzel le preguntó: «Decidme, tía Gotel, ¿cómo es que me cuesta mucho más subiros a vos que al príncipe, que está arriba en un santiamén?» «¡Ah, malvada!», exclamó la bruja, «¿qué es lo que oigo? Pensé que te había aislado de todo el mundo y sin embargo me has engañado». Y furiosa, cogió las hermosas trenzas de Rapunzel, les dio unas vueltas alrededor de su mano izquierda y empujando unas tijeras con la derecha, ¡zas!, en un abrir y cerrar de ojos, cerró y cortó toda la espléndida cabellera. Y fue tan despiadada que condujo a la pobre Rapunzel a un lugar desierto, condenándola a una vida de desolación y miseria. El mismo día en que se había llevado a la muchacha, la bruja ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana, y cuando presentó el príncipe y dijo: «Rapunzel, Rapunzel, suéltame tu cabellera», la bruja las soltó y por ellas subió el hijo del rey. Pero en vez de encontrar a su adorada Rapunzel, hallóse cara a cara con la hechicera, que lo miraba con ojos malignos y perversos. «¡Ajá!», exclamó en tono de burla, «querías llevarte a la niña bonita, pero el pajarillo ya no está en el nido ni volverá a cantar. El gato lo ha cazado y también a ti te sacará los ojos. Rapunzel está perdida para ti, jamás volverás a verla». El príncipe, fuera de sí, de dolor y desesperación, se arrojó desde lo alto de la torre. Salvó la vida,
pero los espinos sobre los que fue a caer se le clavaron en los ojos y el infeliz hubo de vagar errante por el bosque, ciego, alimentándose de raíces y bayas y llorando sin cesar la pérdida de su amada mujercita. Y así anduvo sin rumbo por espacio de varios años, mísero y triste, hasta que al fin llegó al desierto en que estaba Rapunzel, con los dos hijitos gemelos, un niño y una niña, a los que había dado a luz. Oyó al príncipe una voz que le pareció conocida, y al acercarse reconoció a Rapunzel y se le echó al cuello llorando. Dos de sus lágrimas le humedecieron los ojos y en el mismo momento se le aclararon, volviendo a ver como antes. Llevóla a su reino, donde fue recibido con gran alegría y vivieron muchos años contentos y felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El cuento de la sirenita. Hace mucho tiempo, en las profundidades del mar, cerca del más bello arrecife de coral, vivía el misterioso pueblo del mar, un pueblo noble y pacífico de gran cultura. La gente del mar era muy parecida a nosotros los humanos. La única diferencia es que, en lugar de piernas, tenían unas aletas hermosas y coloridas que les permitían nadar rápidamente. Sus vidas transcurrían en torno al majestuoso palacio del rey Tritón, un líder muy sabio, respetado y amado por sus súbditos. El rey tenía 6 hermosas hijas, todas sirenas. Las primeras 5 eran felices de vivir en el mar y pasaban el día nadando y disfrutando del paisaje marino, mientras que la más joven, la princesa Ariel, quería conocer el hermoso mundo de los humanos. Para la gente del mar, los humanos eran un gran misterio. Ninguno de los habitantes del reino marino podía entender cómo los humanos eran capaces de sostenerse sobre sus piernas y vivir fuera del agua. Como todos los misterios, también despertaron curiosidad y admiración, especialmente entre los jóvenes habitantes de las profundidades marinas. La ley del rey Tritón permitía solo una vez en la vida satisfacer la curiosidad por los humanos. El día del 18 cumpleaños, los jóvenes habitantes del mar podían subir a la superficie y conocer el mundo fuera del agua, y por fin había llegado el momento mágico para la hija menor del rey. Ariel había escuchado con inquietud las historias de sus hermanas. La mayor había asistido a una fiesta junto al mar. La segunda había visto a 2 jóvenes casándose en un barco. La tercera había escalado en medio de témpanos de hielo y animales rarísimos como focas y pingüinos. La cuarta hermana había visitado los países del este. Y la quinta, un poco mayor que Ariel, había visitado las costas habitadas por animales salvajes. Finalmente había llegado su turno. La sirena se dirigió a una pequeña ciudad pesquera. Allí había cientos de personas que compraban y vendían cosas de todo tipo en la larga pasarela que atravesaba el puerto. Había cientos de puestos apelotonados unos sobre otros, con unas telas que servían de tejado de vivos colores que se movían al son de la brisa marina. El sol era intenso y había un murmullo generalizado, casi monótono, que solo se veía alterado por el ocasional ruido de las gaviotas.
Ariel estaba atónita, viendo con asombro cada detalle, tratando de no sacar mucho la cabeza del agua. De pronto, un suntuoso barco pasó junto a ella, obligándola a hundir la cabeza dentro del agua por la gigantesca ola que había creado al pasar a su lado. Ariel dio unas volteretas bajo el agua enganchada por un remolino, pero pudo zafarse gracias a su habilidad para nadar. Algo mareada y con el susto en el cuerpo, sacó de nuevo la cabeza y vio el barco alejarse del puerto. Sobre él estaba el príncipe de ese país, que se asomaba mirando al infinito, y pensó que era el joven más bello que había visto en su vida. Decidió seguir el barco nadando detrás de él, y así estuvo durante horas, hasta que salieron al mar abierto. De repente se desató un vendaval espantoso, moviendo las velas del barco y con ellas unas cuerdas de tamaño del tronco de un árbol, que engancharon al príncipe golpeándolo en la cabeza en las poleas. El muchacho cayó inconsciente por la borda directamente al agua, sin que aparentemente nadie de la tripulación se diera cuenta de lo ocurrido. Ariel no dudó un instante y se sumergió en el agua para tratar de agarrarle, pero pesaba mucho más que ella, y poco a poco se iba hundiendo ella también. Al fin logró sacarlo a flote, haciendo un gran esfuerzo. Cómo pesaba ese humano bajo el agua. Como Ariel estaba cansadísima por haber tenido que bucear tanto para sacar al príncipe, decidió arrastrarlo hacia una pequeña isla que había unas cuantas bazas de donde ellos estaban. Era un sitio desde el que se podían ver pasar muchos barcos. Ella acudía allí de vez en cuando para estar a solas con sus pensamientos y poder ver a los humanos desde lejos, así que pensó que sería un buen lugar para hablar con el príncipe. Cuando llegaron a la isla, Ariel pasó un buen rato mirando a ese humano de pelo oscuro y gran espalda. Sin darse cuenta, se estaba enamorando de él, pero sabía que una sirena no podía amar a un humano. Conocía las estrictas leyes de su mundo y además su padre era el rey Tritón, así que con todo el dolor de su corazón debía dejar allí al príncipe y no volver a verlo jamás. Le abrazó con fuerza y notó que su pecho se movía. Después empezó a hacer ruidos raros y abrir la boca como un pez fuera del agua, y acto seguido el príncipe se incorporó y echó por su boca 2 litros de agua. Mientras trataba de respirar y hacía ruidos extraños como si el aire que respiraba le estuviera haciendo daño. Asustada, Ariel se tiró de cabeza al agua y nadó hasta volver a su reino. Pasaron los días y la sirenita estaba cada vez más triste. Quería volver a ver a su peculiar príncipe a cualquier precio. En las profundidades de un abismo había una bruja, temida por todos, pero que se decía que era capaz de hacer cosas excepcionales. Todo el mundo le tenía miedo, incluso nuestra sirenita, que estaba convencida de que aquella bruja era la única que podía ayudarle. Así que se fue al abismo, pasando entre medusas, pulpos, serpientes y otros monstruos marinos que protegían la cueva de la hechicera. La bruja la escuchó y cuando Ariel llegó donde estaba ella, se hizo un silencio. Sus ojos amarillos se clavaron en los de Ariel antes de decirle con una desagradable y áspera voz: «Tú sabes que las criaturas del mar no podemos amar a un humano, excepto a costa de inmensos sacrificios. Puedo hacerte una pócima mágica, pero tendrás que darme tu voz a cambio. Debes saber
que si tu príncipe no siente lo mismo por ti, no sobrevivirás fuera del agua y te derretirás como la nieve. Tú decides si tomarla o no. La sirenita aceptó, perdió la voz inmediatamente y salió a la superficie con el filtro mágico de la burbuja en la mano. Nadó hasta la playa donde había dejado al príncipe, bebió el brebaje mágico que la bruja le había dado y después de un fuerte mareo se desmayó. Cuando recobró el conocimiento, su cola de pez se había convertido en dos hermosas piernas. Tambaleándose, Ariel se puso en pie, pero a cada paso que trataba dar se caía al suelo. Todavía no estaba acostumbrada a usar sus nuevas piernas. Mientras tanto, el príncipe caminaba por la playa esperando encontrar a la persona que lo había salvado, cuando de repente la vio y quedó inmediatamente enamorado. La sirenita ya no podía hablar, así que no sabía cómo iba a poder conquistar el amor del príncipe. De todas formas, cuando se vieron por primera vez, entendió que no haría falta decir mucho. Ambos se fundieron en un largo abrazo y el príncipe le dio las gracias por haberle rescatado. Juntos hicieron una enorme hoguera de troncos viejos. En unas horas el humo negro llegaba hasta lo más alto. Sabían que esa señal se vería desde la costa. Por la noche, un barco con las banderas de la realeza se aproximó a la orilla. Los soldados de la Guardia Real estaban atónitos. Mientras desembarcaban en la isla para ayudar al príncipe y a Ariel a subir al barco, no podían cerrar la boca del asombro. Puede que por la belleza de Ariel o por lo increíble de ver a su nuevo príncipe con vida tras haber desaparecido en medio del mar. El príncipe la llevó al palacio y le mostró todas las maravillas de su reino. Paseaban el día juntos. Él hablaba y hablaba sin parar. Sin embargo, ella solo reía sin poder hacer un solo sonido. Un día, el príncipe estaba discutiendo con su padre, el rey. Las voces retumbaban por todo el castillo. Ariel no sabía qué pasaba y se asomó para ver la planta principal. En la mesa del comedor estaba el anciano rey y de pie frente a él el príncipe enfurecido gritaba: «¡Pero padre, no quiero casarme! Estoy enamorado de la chica que me ayudó aquel día en que tuve el naufragio. Solo la amo a ella. Si me caso será con ella, no con alguien que no conozco». La sirenita le escuchó entre asustada y feliz de oír esas palabras. Entonces llegó el día en que la hija de un rey vecino vino a comprometerse con el príncipe. Habían tratado de evitar la boda por todos los medios, pero nada había funcionado. El rey decía que se había de casar con una princesa y no con una desconocida. Los dos enamorados estaban desesperados. Sabían que estaba todo perdido. Hubo grandes celebraciones por el compromiso en un espléndido barco que atracaron en el puerto y decoraron con todo tipo de abalorios. La sirenita había sido invitada a la boda, pero estaba tan triste que solo podía mirar al mar, sabiendo que en unas horas volvería a sumergirse en él para siempre. De repente vio a sus hermanas saliendo de entre las olas. Había algo distinto en ellas, se habían cortado el pelo. «Hablamos con la bruja», dijeron. «Nos ha cambiado nuestro pelo por tu voz. Tan solo tienes que pronunciar las palabras exactas a la persona exacta. Si él las oye, volverás a hablar.
y conservarás tu aspecto humano. Si no, tendrás que volver al mar de inmediato, antes de que te conviertas en espuma. Ante la atónita mirada de todos los invitados que estaban alucinando viendo las sirenas merodear por las aguas, Ariel buscó a su príncipe, que estaba sentado en la cara de aburrimiento a que la ceremonia empezara. Ariel no lo dudó, se abalanzó sobre él y le dijo al oído: «Te quiero». Algo debió ocurrir entonces, porque todo el mundo dijo un largo «Oh», y Ariel comenzó a brillar con mayor intensidad que la luna. Ambos se fundieron en un abrazo y se hizo el silencio. La futura princesa con la que se iba a casar el príncipe y que tampoco quería casarse, aprovechó la confusión para escapar con su carruaje. Todo ocurrió muy rápido, pero hay quien dice que un enorme ser, mitad hombre, mitad pez, apareció entre las aguas con una brillante corona y un reluciente tridente. Era el rey Tritón. Ahora los dos reyes estaban obligados a entenderse. Sus hijos iban a casarse y daba igual lo que ellos pensaran. Así que decidieron dar la bendición y aceptar lo que ellos querían. Se celebró una gran boda, peculiar cuanto menos, en los que acudieron invitados de todo el reino, humano y submarino, y los dos príncipes pudieron vivir tranquilos y felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.